Hola, buenas noches. Estamos aquí en la entrevista del canal deportivo. Hoy vamos a hablar de baloncesto, vamos a hablar del Club Baloncesto Telde. Bueno, un equipo, el único equipo que tenemos aquí en Gran Canaria en la Liga Tercera FEP, antiguamente Liga EVA. A mí me cuesta todavía eso de Tercera FEP, Segunda FEP. La Liga EVA de toda la vida, pero bueno, la Tercera FEP que ha logrado mantenerse en esta categoría nacional con muchísimos bueno, le ha pasado de todo a este equipo, sobre todo la parte económica, que bastante es conseguir tener un equipo de canarios o de gente de la casa y que se mantenga a nivel nacional. Para hablar de ello tenemos dos invitados. Frente de mí está Juan Luis Quevedo, que es el director deportivo del Club Baloncesto Telde. Buenas noches, Buenas Juan Luis. noches, José Luis. Y a mi izquierda, que está más serio, pero se ríe también, que bueno, Carmelo Ortega, ¿qué podemos decir? Carmelo Ortega, una figura del baloncesto de toda la vida y actual presidente, que lleva ya unos cuantos años y fundador del Club Baloncesto Telde. Buenas noches, Buenas noches. Carmelo. Digo, te veo muy serio, pero eso es para dar No, para darle emoción a la la cosa. emoción a la cosa. El resultado ha sido exitoso, se ha conseguido mantener la permanencia, estar en esta tercera FEP, en esta Liga Nacional, el Club Baloncesto Hotel de esta temporada. Sí, sí, Creo que bien, ¿no? vamos, esto fue en principio, digamos, una ilusión que yo tengo desde hace tiempo. Yo creo que un club como el Club Baloncesto Telde, con toda su historia, la ciudad, todo, pues merecía que estuviésemos al menos en competición nacional. Y fue una cosa que se logró y hemos logrado ahora que se mantenga. Entonces, la verdad que muy satisfecho. Ujú. Juan Luis, bueno, tú eres el de la parte deportiva, y hay que tirarle la oreja o darle una copa de, o sea, de vencedores aquí a Juan Luis, que ha sido el artífice de crear este equipo. Ha costado mucho, primero, hacer un equipo, incluso lo hablamos fuera de micrófono, sin tener que tirar, bueno, primero porque el talonario aquí en el Telde no es tan, no se puede tirar mucho de él, pero conseguir un equipo de casa, conseguir un equipo todo de nacionales y bueno, y todos canarios. Me parece que en este caso, todos canarios, ha sido un reto, ¿no? Hombre, sí, como comentas, el 100% de la plantilla, incluido el cuerpo técnico, es canario. Encima tuvimos el hándicap en verano, que la plaza no la tuvimos pues, como este año, que es en mayo, sino que nos comunicaron prácticamente la decisión de que teníamos la plaza mitad de julio. Tuvimos que hacer la plantilla en tiempo récord. No teníamos ni entrenador ni ningún Ni jugador. jugadores, O claro. sea, tuvimos que empezar de cero y la verdad que muy Ujú. contentos por cómo El se dio balance que todo. sacas tú es positivo, ¿no? A pesar de estar sufriendo hasta el último segundo del último partido, positivo, ¿no? Hombre, lo situaría por encima incluso de lo De lo previsto, positivo. ¿no? Nosotros tenemos claro que vamos a sufrir siempre, porque no podemos competir contra otros presupuestos y otros clubes. Además tenemos el hándicap de que nosotros tenemos que viajar prácticamente todas las semanas a la península. El poco presupuesto que podamos tener se nos va en los viajes y tenemos que intentar pelear con nuestras armas, en tener que conseguir jugadores que, eso, jóvenes, con proyección o gente ya un poquito más veterana que quiera estar en casa. Y esas son nuestras armas para... ¿Qué balance sacas un poco de esta división bueno, has podido verlo a través de todos estos partidos, tú que eres entrenador también? ¿Qué balance sacas? ¿El Telde puede estar ahí, el Telde puede aspirar a más en un futuro, siempre que haya dinero, claro? Hombre, a mí me gustaría. Yo, sinceramente, tengo la sensación de que hemos competido prácticamente el 90% de los partidos. Es verdad que algunos nos ha pillado con bajas o lesiones importantes, que nosotros, si se nos lesiona un jugador, pues no tenemos la posibilidad de De tener un tener banquillo. un banquillo que de decir, bueno, pues ahora viene otro jugador con respaldado, ¿no? Teníamos que ir con 10 o con 9 o apostar por algún chico del junior, que durante este año han debutado 6. Y claro, dices, al final hemos competido a casi todos, te da la sensación de que igual con un poquito más puedes estar ahí. Que hemos ganado al propio Aridane, que ha estado en playoff de ascenso. eh, Sí, eh, que tú lo que ves es que este equipo ha estado más o menos armado, ha fallado en unos determinados momentos, pero que si hubiera estado más o menos al 100%, sí, sí, es que con un poquito más, te digo, saca 5 o 6 partidos que te ponen arriba, porque la liga ha estado súper ajustada. súper ajustada, ¿no? Ujú. Carmelo,
ese sueño que tú tenías, bueno, esto, el que se haya conseguido permanecer un año más, esto te hace pensar muchas cosas, ¿no? Al futuro, digo. Bueno, desde luego, nos hace pensar muchas cosas y sobre todo tenemos que buscar los recursos para poder tener un equipo, digamos, decentemente como lo tuvimos este año. Ujú. Porque la verdad que económicamente esto ha sido un esfuerzo muy grande, pero muy grande, y prácticamente sin apoyo desde el punto de vista de sponsorización. O sea, nosotros no hemos tenido Ningún sponsor. sponsor ninguno, y sin sponsor no puede ir a ningún lado. Económicamente, pues hay otros equipos que ofrecen mucho más a los jugadores para que vayan ahí, o sea, sin salir de las islas, o sea, La Palma, Tenerife y tal. Y claro, mirando lo que nosotros ofrecemos, lo que ellos ofrecen, pues entre comillas casi es normal que muchos jugadores salgan a esos sitios porque le ofrecen mucho más, porque nosotros al no tener sponsor y lo poco que tenemos viene del Cabildo y la Dirección General de Deporte del Gobierno. O sea, a nosotros no entra otro dinero, y además ese dinero no es que te entra a principio de temporada, sino te entra a final de temporada, con lo cual durante la temporada tú tienes que hacer frente económicamente a todo lo que supone desplazamientos, hoteles, la guagua, etcétera, ¿no? Ujú. Bueno, lo que nosotros a los chavales le ofrecemos es pagarle aunque sea la gasolina, pues como mínimo es. Las instituciones, ¿cómo lo ves? El A Ayuntamiento ver, de Telde, en el caso del Ayuntamiento de Telde, tendríamos que haber recibido ya la subvención, que no sé cuál es la cuantía, todavía, porque eso estaba previsto para diciembre. A fecha del día de hoy todavía no está y no sabemos cuándo va a llegar y el Cabildo el y la dinero. Dirección General de Deportes. El cabildo sí, el cabildo nos ha apoyado. O sea, le solicitamos el adelanto de una parte de lo que supuestamente nos va a tocar, y en el caso del gobierno de Canarias también salieron las partidas y tal, pero son cosas que todavía faltan por entrar para poder hacer frente a todos estos gastos que hemos tenido, porque todavía se le debe dinero a la agencia, se debe dinero a la federación. Hay muchas cosas que Eh, están t- en este momento en el aire, ¿no? todo esto lo ves justificado, ¿no? Es decir, todos estos sufrimientos por tener al Telde en categoría nacional, el Telde haberse mantenido, todo lo justifica, ¿no? Yo te digo que desde el punto de vista deportivo, para mí siempre el baloncesto, el Club Baloncesto Telde, es una ilusión, es una lucha que he llevado toda mi vida, y desde ese punto de vista estoy alegre. Pero para poder hacer frente a esto sin dinero no lo puedes hacer, evidentemente, porque son gastos. Estamos hablando de que ese equipo nada más nos puede costar 50.000 euros. Y en plan económico, ¿no? Estamos hablando por lo bajito. Por lo O bajito. sea, nosotros no podemos enfrentarnos a clubes, porque lo hemos enterado con los jugadores, con los equipos, donde a un jugador se le paga 1.000 euros, o 1.500, o 1.300, más comida y piso. Nosotros donde tenemos para poder dar esas Para opciones. guagua, como Pero mucho, le ¿no? pago el bocadillo, El bocadillo. y como se suele decir, ¿entiendes? Los jugadores, la verdad que no, yo no tengo queja de ninguno, son todos fabulosos como personas, jugadores, y nosotros lo que le pusimos a los jugadores, lo que le dijimos es, a ustedes esto no les va a costar nada, como mínimo eso. Entonces, los jugadores, por ejemplo, los hoteles donde te quedabas alguna noche que tenías que quedarte porque los desplazamientos eran largos, pues todo eso, las comidas, porque a veces tienes que darle la comida, el almuerzo, a lo mejor vas por la mañana, tienes el almuerzo para jugar por la tarde, para después de venir en la misma noche o ¿verdad? Ellos han hecho un esfuerzo por su parte desde el punto de vista deportivo, y nosotros hemos hecho un esfuerzo desde el punto de vista económico. Pero ya te digo, eh, esto lo hemos afrontado, sobre todo desde el punto de vista económico, desde mi bolsillo, por decirlo de alguna manera, Claro. ¿entiendes? Haciéndole frente a esto. Ujú. Y así fue como pudimos salir, porque para entrar en esta competición tienes que poner una inscripción. O sea, antes de hacer nada, Ya tienes que pagar. ya tienes que pagar. Juan Luis, tú que llevas ya también unos añitos en el baloncesto,
Este proyecto del Telde, porque tú entras al Club Baloncesto Telde, tú venías de otros equipos, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves? Porque la ilusión del presidente la llevas tú también, ¿no? Como director deportivo. Hombre, he de decir que en verano, cuando se empezó a plantear la opción de salir en tercera FEP, yo me asusté un poco, porque claro, ya es lo que dice Carmelo, no has entrado en la competición y ya estás poniendo dinero por delante. Tienes que pagar. Nosotros tampoco es que seamos un club que económicamente Sí, vayamos sobrados, siempre vamos al día. Es verdad que cumplimos con todo el mundo, pero no tenemos... sí, que no van sobrados. Exacto. Entonces, claro, yo creo que ya es mi novena temporada aquí. Desde el primer año vengo escuchando a Carmelo que la ilusión de su vida, que él lleva ya casi 50 Categoría años ahí, nacional del es equipo. tener el Telde en Liga EVA, ahora tercera FED. Y oye, la verdad que vimos la oportunidad y no me arrepiento. O sea, es Por que eso te digo, después de la experiencia, le has cogido gusto a eso, al ah, sufrimiento, pero bueno, se yo, cambiará todo, ¿no? yo no lo he pasado tan mal en mi vida, pero reconozco que la experiencia me ha encantado. No tiene nada que ver con las ligas que veníamos Están compitiendo, autonómicas. es otro nivel, es otra seriedad. Yo creo que el Telde merece estar ahí y digo, vamos a pelear como sea para poder seguir teniendo el equipo muchos años, incluso si en algún momento podemos aspirar a algo más, si alguna empresa, si conseguimos ahora en el mercado de fichaje, nuestro mercado son dos, o sea, fichar jugadores y fichar empresas colaboradoras. Si ahora en el mercado conseguimos alguna empresa que nos apoye, pues intentar mirar, ¿por qué no? Porque un poco ahora lo que se está intentando es que conseguir esos patrocinadores, ¿no? Claro, ahora tenemos el momento, de eso tenemos un parón de 3, 4 meses, intentar ver si conseguimos alguna empresa que nos dé un poquito de cariño y que se quiera sumar al proyecto y que nos facilite un poco las cosas. Ujú. ¿Este equipo tiene freno o no tiene freno? Donde llegue. Yo no quiero hablar delante del presidente porque siempre se me agobia, pero a mí me gustaría que el equipo algún día diese un pasito más. Un saltito, ¿no? Sí. Yo Ujú, creo que hay mucho talento en las islas, ujú. porque además nuestro proyecto Y queremos que sea y sobre local. todo, Juan Luis, desaprovechado, ¿no? Por parte de otras instituciones, y me refiero de otros equipos, a lo mejor de máxima categoría, que pasan un poco de la cantera, ¿no? Bueno, al final son otros modelos de cantera. Ahora se valora mucho también el tema de los jugadores extranjeros, no solo en los equipos de aquí, sino prácticamente en el resto de canteras. Y ya no se apuesta tanto por el jugador nacional. O sea, solo hay que ver los números en Liga Andesa, que ya prácticamente el jugador nacional está desapareciendo y está en un segundo o tercer plano. Pero a nosotros nos gustaría hacer algo diferente. Ujú. Nos gustaría seguir tirando de jugadores de aquí, porque te digo, hay muchos buenos jugadores en las Islas Canarias y también, ¿por qué no?, sacar jugadores del Club Baloncesto Telde. Y además, sobre todo, Carmelo, porque el Telde tiene una cantera tanto de niños como niñas impresionante. Y eso doy fe yo como testigo de verlo todas las tardes en las instalaciones del Rita Hernández y las afueras del Rita Hernández, que no cabe una mosca, ¿no? Eso es todos los días. Date cuenta que estamos hablando de 32 equipos que tiene el club, entre femenino y masculino. Ahí hay más de 400 familias, niños desde las escuelitas hasta arriba. Pero aparte de eso, después tenemos dentro del municipio unas escuelitas también en colegios y en barrios determinados. Entonces, claro, eh, yo por mi experiencia, porque ya esto en una época lo tuvimos en los años 90. Eh, ya tú lo sabes porque te lo dije una vez, que tuvimos la oportunidad también de estar en aquel tiempo en primera división que se llamaba y tal, y no se pudo estar, lo habíamos conseguido en el año 92, la temporada Con noventa y dos Pepe noventa y tres Clavijo. con Pepe Clavijo, y no se pudo por lo mismo, estamos hablando económicamente. Y eso que en ese tiempo lo que tú necesitabas era 15 millones de pesetas, o sea que fíjate tú, porque eran jugadores, seguían siendo jugadores de aquí. Y teníamos toda una cantera detrás. Ahí la prueba está, Pepón Artiles, Mario, Paco Santana, dos hermanos, los hermanos Guerra. Hay muchos jugadores que salieron de aquí y que llegaron, algunos llegaron a la CB, otros se quedaron en primera división, pero vamos, salieron jugadores gracias a toda la cantera que teníamos detrás, ¿no? En este momento también lo tenemos. Hay varios chavales ahí que podrían llegar arriba.
todo va a depender si te mantienes, porque aquí, como tú sabes, todo el mundo está con la caña puesta y en cuanto hay un jugador que más o menos tal, enseguida ya le están ofreciendo el muro y te lo están quitando. Claro. Además, Y siendo entonces el Telde un equipo es modesto, claro. complicado, porque estamos hablando de que cuando a ti te ofrecen, como vienen algunos, no, es que nosotros vamos a estar en el Campeonato de España, por poner un ejemplo, y tal, y eso tal. Y el niño va pensando en aquello. Después a lo mejor no juega un minuto, o juegan 2 minutos, o cosas así. O sea, son cosas un poco complicadas. Y Complicado. después, económicamente, todos sabemos que hoy todo se mueve con dinero. Difícilmente. Si no hay dinero, es difícil conseguir las cosas. Porque todo el mundo viene pidiendo, sobre todo cuando estamos hablando del equipo de tercera fe, ¿entiendes? Y eso a nosotros nos cuesta mucho, precisamente por lo que decía Juan Luis. O sea, nosotros ahora estamos preparando, digamos, unos proyectos para visitar empresas, a ver si conseguimos algo en esas empresas. Oye, que hay empresas que colaboran con nosotros en este momento, sí. Lo suficiente como para el equipo llegar arriba, ese equipo, No. no. ¿Entiendes? Porque nosotros tenemos una empresa que colabora muy bien con nosotros, que es Fritz Deleuze, que se ha mojado con nosotros al máximo. Después también tenemos a Valle, la que es una... A ¿cómo se llama? Odontóloga. Gabriela Valle, sí. Gabriela Valle. Gabriela Valle. Gabriela Valle. Tengo todos los nombres en la cabeza y se traban entre ellos. Gabriela Valle que nos ha estado apoyando, bueno, y muchas otras empresas que están ahí que nos ha ido apoyando. La Clínica San Roque también nos ha apoyado, tal, pero sumando todo eso, no llega. No llega. No llega, porque también tiene que tener para lo que es la base, ¿entiendes? Claro. Se nos ha acabado el programa, pero bueno, yo creo que hemos tenido la ocasión de ver un poco lo que ha sido el Telde en esta temporada, de conseguir mantener la categoría y bueno, que el Telde también necesita ayuda económica, sobre todo de sponsors privados, que son un poco lo que van a hacer que el Telde, como decía Juan Luis, pues no tenga freno, que aunque el presidente se pueda dar la ansiedad, pero bueno, que este club no tiene por qué tener freno, puede dar un pasito más y por qué no. Y además está claro que Telde es una ciudad importante, es una de las ciudades más importantes de Canarias y bueno, puede tener un equipo más en más categoría que la tercera fe. Con esto no estoy diciendo nada. Yo creo que Juan Luis tiene su pensamiento de que por qué no. Si con este equipo que bueno, que fue hecho casi a trancas y barrancas, cuando ya todo el mundo tenía sus equipos preparados, de repente le dicen al Telde que tiene que hacer un equipo de tercera fe y tuvo que ir tirando de lo que podía encontrar. Bueno, nunca se sabe el final. Carmelo Ortega, gracias por acompañarnos, desearte lo mejor, que salgan esos patrocinadores privados. Si alguno está escuchando el programa, pues que se dirige, que eche una mano y se dirige a la directiva. Y bueno, que estoy seguro que este año que viene, por lo menos ya con la experiencia de este año en esta categoría nacional, pues bueno, yo me imagino que se tomarán medidas para que por lo menos estar tranquilitos en la categoría y por lo menos de media tabla, estar por ahí tranquilo. Ojalá. Yo me conformaría con volver a estar, mantenernos Un y puestito tal, antes del un que se puestito antes, porque vamos, ya uno tiene una edad y el corazón salta, Exacto. ¿entiendes? Pues en el último partido, Bueno, Último hombre, partido, último minuto. último minuto, en sí, el pero último además, partido, aquí creo que lo vivimos todo ese último minuto del Buah. partido, Y viendo lo que la se jugaba grada afuera. y todo, y fue una cosa que cuando terminó el partido, cuando la gente empieza a gritar en la grada que lo habíamos conseguido, yo me desplomé, todo lo que tenía dentro cerrado salió todo para Todo afuera. para afuera. ¿Entiendes? Pues gracias, Carmelo, por acompañarnos. Gracias a ti por el Juan tiempo. Luis Quevedo, gracias, director deportivo. Bueno, pues eso, que como dice, ojalá pues la temporada que viene, bueno, por lo menos que esté un puestito por arriba. Eso, no sufrir tanto. Y no sufrir tanto y que Carmelo, coño, y yo, y perdón el taco que me ha salido, pero eso es porque me relajo mucho en esta entrevista. Bueno, pues lo pasamos. Y en el caso que estaba yo, pues escuchando a nuestro compañero Pedro Reyes, pues bueno, y viendo también lo que se jugaba afuera, hasta el último segundo, por no decirlo, sufrimos, pero después al final se consiguió la permanencia, que es importante.
desearte lo mejor y bueno, Muchas pues gracias, José Luis. habrá más ocasiones de tenerte por aquí, de hablar de la evolución la temporada que viene del Club Baloncesto Telde. Aquí estaremos. Gracias. Y bueno, señores, termina la entrevista, no el programa, continúa, no se lo pierdan, que todavía queda mucho programa por delante. Y bueno, hemos aprendido un poquito más de lo que es el Club Baloncesto Telde, un equipo legendario del baloncesto canario. Hasta siempre.